Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ángel Olivi y les voy a hablar sobre cómo un monje agustino protestó por el pago de indulgencias. Se llamaba Martín Lutero y sus pensamientos diferentes sobre lo que hacía la Iglesia hace 502 años iniciaron un gran conflicto con el nombre de la Guerra de los 30 años, donde se enfrentaban los católicos y sus contrapartes, los católicos protestantes o luteranos. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Desde joven no se sentía bien con su relación con Dios y en medio de una tormenta durante un viaje pensó que iba a morir y pidió ayuda divina para sobrevivir, y que si lo ayudaban se volvería monje. Cumplió su promesa, dejando atrás sus estudios para abogado. Siendo monje, fue convocado para dar conferencias y a todo el mundo le encantaba ir a ellas. Lutero creía que con solo creer en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo tendrías la entrada al cielo, pero la Iglesia decía que tenías que ser completamente puro y bueno. La Iglesia empezó a vender indulgencias para su propio bienestar económico, diciendo que si no ibas al cielo o al infierno irías al purgatorio por demasiados años. La gente no deseaba esperar todo ese tiempo, y las indulgencias te daban menos años en ese extraño lugar. Así que fueron compradas por las personas. Lutero no se pudo quedar con los brazos cruzados, así que empezó a escribir varias tesis donde hablaba de lo que opinaba de la Iglesia. Martín Lutero clavó sus 95 famosas tesis en una iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. El monje Martín Lutero solo quería discutir los problemas que él veía en la Iglesia católica. La gente al ver las tesis se quedaban impactadas, no podían creer lo que decía ahí. Un cura le dio una carta donde decía que retirara lo que decía en sus tesis. Lutero quemó la carta y fue convocado por el rey y el mismo cura con el que se había encontrado antes para ser expulsado del lugar de donde estaba. Ahora, la Guerra de los 30 años. En los inicios del siglo XVII se incrementaron las tensiones entre las naciones de Europa. España estaba interesada en los principados alemanes, debido a que Felipe III, nieto de Carlos V, era un Habsburgo y tenía territorios alrededor de la frontera occidental de los estados alemanes. Francia también estaba interesada en los estados alemanes porque deseaba recuperar la hegemonía a costa del poder de los Habsburgo, como había tenido durante la Edad Media. Suecia y Dinamarca estaban interesadas por razones económicas en los estados germánicos del norte a orillas del mar Báltico. Durante la segunda mitad del siglo XVI, las tensiones religiosas también se habían intensificado. Suecia y Dinamarca, que querían dominar los estados alemanes del mar Báltico, eran países de confesión luterana. Guerras de religión en Europa. Este príncipe tenía en su poder el Palatinado de Renania, uno de los estados que España deseaba para sí a fin de proteger el camino español. Esto provocó que los católicos también se agruparan en la Iglesia católica, bajo la jefatura del duque Maximiliano I. El rechazo de Bohemia a Fernando fue el detonante de la Guerra de los 30 años. Causas políticas. Por este motivo, cuando el rey de una dinastía de un país moría sin descendencia, habían conflictos políticos en Europa por la cuestión sucesoria. La Guerra de los 30 años. Por el otro bando, los protestantes alemanes y otros estados y sus aliados de Suecia, Dinamarca y Holanda. Una causa directa de esta guerra paneuropea fue la reformación de la Iglesia Católica iniciada en 1517 por Martín Lutero, cuando presentó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. La visión protestante poco a poco fue extendiéndose por la actual Alemania y Europa, y se enfrentó a una virulenta respuesta desde contrarreforma de la Iglesia Católica y gobernantes católicos. Los tratados que crearon la paz de Westfalia. Estas eran representantes de estados grandes e imperios, pero también multitud de pequeños estados feudales. Además del poder de la Santa Sede, tal es el concepto básico de la soberanía a la que llega, no sin transformaciones, hasta el siglo XXI, mediante muchas constituciones nacionales creadas en el siglo XIX y XX. Este equilibrio se rompió en Europa a principios del siglo XIX con las guerras napoleónicas. Conclusión. Como resultado de la reforma, la Iglesia se fracturó, lo que dio lugar a una multitud de denominaciones cristianas, entre ellas la primera, el luteranismo, y muchas otras que aún surgen y continúan en los tiempos modernos. Como consecuencia de la reforma protestante, la Iglesia de España y Portugal operaron tribunales inquisitoriales a lo largo de sus imperios, por lo que luteranos y protestantes eran perseguidos y asesinados sin clemencia. La intolerancia del protestantismo no fue menos cruel. En Inglaterra, por ejemplo, después de haber alcanzado la supremacía, establecieron una nueva tiranía, acabaron con los conventos de monasterios católicos, expropiaron sus bienes, les persiguieron y les asesinaron. La Guerra de los 30 años. En esta guerra, los países que más intervinieron fueron europeos.
sobre todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Dibujó un nuevo marco geopolítico en los años posteriores. Nació como una batalla entre los que defendían la reforma y los que apoyaban la contrarreforma, pero derivó en un conflicto relacionado con la religión en general y como un aliciente para alcanzar la hegemonía en Europa. Finalizada, se firmó la Paz de Westfalia, lo cual modificó el mapa religioso y político en Europa Central para siempre.